Primeramente reciban todos ustedes mi cordial saludo. Un saludo libertario para todos ustedes. El día de hoy voy a demostrar que Daniel Lara Farías es un traidor a la causa libertaria de Venezuela. Es un traidor doble cara, traidor doble cachete, de doble cara. Y lo voy a demostrar con sus propias palabras, con su propio argumento, con su propia exposición que hizo en un video que ha publicado en todas las redes sociales con este título. Dice así el título del video de este traidor: el mundo dice no a Trump. El mundo dice no a Trump. Y más abajo dice: el mundo le dice no a Donald Trump. Regreso a Venezuela sin intervención militar. Aquí está en la parte de abajo. Y este traidor cuestiona, critica al presidente Edmundo González por el hecho de que ha manifestado que él no va a regresar a Venezuela acompañado por un ejército norteamericano, un ejército para intervenir por la fuerza en Venezuela. Entonces, por ese hecho, lo tilda de un farsante, un falsario, opositor falsario. Acá lo dice, miren: ahorita estamos, amigos míos, en una nueva fase falsaria, refiriéndose al presidente Edmundo González. Estamos en una nueva fase falsaria, refiriéndose a Edmundo González. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este traidor ha publicado un extenso video de 1 hora? Yo voy a durar acá 10 minutos nada más. En 10 minutos voy a demostrar que es un traidor, con sus propias palabras. Resulta que una cadena de televisión internacional muy famosa, muy prestigiosa de Francia, le hizo una entrevista al presidente Edmundo González, donde el periodista francés le pregunta al presidente Edmundo si él está haciendo unas coordinaciones con Donald Trump para regresar a Venezuela con una acción militar, con una intervención extranjera apoyada por el gobierno norteamericano. Esa es la pregunta. Y aquí está. Ahí está el periodista cuando lanza la pregunta. ¿Y qué cosa dice este traidor en su extenso video? Dice lo siguiente: el mundo prefiere una cosa pacífica. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Así empieza este miserable, diciendo que está muy mal que Edmundo González haya dado una respuesta diciendo que él prefiere conversar con Maduro y toda su gente para una transición pacífica del gobierno, para un cambio de gobierno en armonía, en coordinación, en arreglo, en acuerdos, y no de una forma violenta, lo cual es lo correcto. Pero este traidor dice que está mal, que por decir eso se convierte en un falsario. ¿Qué más dice? Dice así: ahora estamos, amigos míos, en una nueva fase falsaria. Y le comienza a dar dardos envenenados, a tirar, a lanzar dardos envenenados en contra del presidente Edmundo González. Entonces el periodista francés le hace esta pregunta que está acá escrita al presidente Edmundo González. Le dice: ¿usted tiene conversaciones con Donald Trump para una intervención en Venezuela? Esa es la pregunta. Y aquí está la respuesta del presidente Edmundo González. Dice: antes de cualquier intervención, es preferible
una transición ordenada entre venezolanos. Una respuesta muy buena, que es lo que esperamos todos antes del 10 de enero. Un acuerdo, unas reuniones. Y eso es lo que manifiesta el presidente Edmundo González. Y por ese hecho, Lara Farías le dice, lo califica como falsario. Cuando el propio Lara Farías no plantea esa solución. El propio traidor Lara Farías no dice que la solución es una intervención por parte del gobierno norteamericano sobre Venezuela. Eso tampoco lo dice. Entonces, si él no lo dice, entonces ¿por qué critica? ¿Por qué envenena la imagen del presidente Edmundo González? Porque Lara Farías, en lugar de plantear una intervención de los Estados Unidos en Venezuela, plantea otra cosa que aquí está escrito, tal como lo ha dicho en su programa. Porque él da un planteamiento, una forma de rescatar la libertad en Venezuela. Él dice, la única forma de sacar al chavismo del poder es a través de una acción militar, policial y judicial conformada por venezolanos en el exilio y encabezado por Edmundo González. Este planteamiento yo quisiera que ustedes me escriban y me digan si esto es factible, es lógico. Voy a terminar de mencionar el planteamiento de este traidor para hacer un análisis realista de este planteamiento. Dice Daniel Lara Farías, Edmundo González es el comandante de la Fuerza Armada en el exilio, conformada por militares y policías venezolanos para entrar a Venezuela con un ejército poderoso. Señores, ¿de dónde van a sacar un ejército en el exilio? Los militares, este traidor dice que todos los militares que están exiliados, los cuales viven en distintos países del mundo, entonces que se reúnan en un solo lugar, todos, los que ya están trabajando, están con sus familias, tienen labores, tienen responsabilidades en otros países, entonces que dejen todo lo que están haciendo y se junten en un solo lugar para recibir entrenamiento y ahí desarrollar las estrategias de comandos, desde generales, comandantes, coroneles, toda la gama de grados que hay en el ejército venezolano. Entonces este dice que hay que conformar un gran ejército con todos esos militares que están dispersos en el mundo, ¿no? Y ya con ese ejército entrar a Venezuela, eso es irrisorio, es descabellado. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué lugar del mundo que entra un ejército de militares exiliados, forman un ejército fuera de un país y entran a hacer una guerra, a desembarcar como el caso de Normandía, allá en la Segunda Guerra Mundial? Eso no puede ser. No puede existir una fuerza más grande que la propia fuerza militar venezolana. No pueden entrar los exiliados venezolanos como si fuera una fuerza gigantesca, superior a la fuerza existente dentro de Venezuela. Eso no es real, no existe. ¿Cuántos miles de soldados y de tenientes, de cabos, sargentos hay venezolanos están exiliados, lo cual puede sumar una poderosa fuerza militar superior a las fuerzas que están en Venezuela para poder entrar victoriosos? Eso no existe. Esto es utopía, es una burla.
para que este traidor le digan que sí, es libertario, lanza esta burla, lanza este planteamiento descabellado, inoperante, que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. No existe esa forma de lucha para conquistar la libertad de un país. No existe. Les ruego que ustedes me escriban si en algún lugar ustedes han visto que militares exiliados de un país dictador, tirano, se han organizado en el extranjero, han hecho un poderoso ejército, y ese poderoso ejército se ha ido a la guerra contra las fuerzas de su propio país. Y además dice, este traidor dice, y ese ejército de venezolanos en el exilio tiene que estar financiado con el dinero represado de Venezuela, el dinero que tiene Venezuela en el extranjero. Y él dice que el mundo debe manejar ese dinero para que con esos fondos económicos se financie toda esta operación de conformar un gran ejército multitudinario, armado de helicópteros, tanques, cañones, aviones. Y con eso ya toda esa multitud de militares venezolanos en el exilio entran victoriosos, como entraban los ejércitos del Imperio Romano, el ejército del Imperio de Napoleón, a los países, a desaparecer a los tiranos que están gobernando un país. Eso es irrisorio. Ahora vamos a lo serio. Lo serio es que los Estados Unidos no pueden intervenir en Venezuela y no pueden hacerlo en ningún otro país de América Latina, no lo pueden hacer. Y la historia ha demostrado que ellos no ejecutan acciones militares por cuestiones de ideología política, porque de lo contrario ellos hubieran intervenido en Cuba. Cuba está desde hace 60 años con un gobierno comunista y los Estados Unidos no la han intervenido militarmente, pudiendo hacerlo con toda la poderosa flota norteamericana, con todo el poderoso Comando Sur. No lo hacen porque no es política de Estado del gobierno norteamericano, cualquiera que sea demócrata, gobierno demócrata o gobierno republicano. Porque además entrarían en un conflicto principalmente latinoamericano, porque ningún país de América Latina aceptaría que Estados Unidos ingresen militarmente a Venezuela. Todos alzarían su voz de protesta en las Naciones Unidas y todos los países de América Latina, porque está violando el derecho de la no intervención, el derecho de la libre determinación de los pueblos y muchos otros aspectos políticos de nivel internacional. Estados Unidos entraría en un conflicto latinoamericano y también mundial. Y los Estados Unidos no están para esa situación actualmente. No lo están. El caso de Panamá fue un caso aislado, tiene otros componentes muy distintos al de Venezuela actualmente, muy distintos al de Cuba. Por eso que a Cuba no ingresó durante 60 años. Eso es una política de Estado del gobierno norteamericano, cualquiera que sea el presidente, cualquiera. No se ejecuta una acción militar en ningún país latinoamericano por razones políticas. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Les ruego que ustedes me escriban si piensan distinto, pero con ejemplo práctico. Con un ejemplo práctico. Porque la economía norteamericana
está en una situación de baja. Han perdido espacio de poder comercial en el mundo. Han perdido aliados en el mundo. Y ahora ellos, con el nuevo gobierno de Donald Trump, quieren reflotar su economía. Quieren estar emergiendo del espacio que han perdido. Y no se van a meter a una situación bélica que los va a distraer y sobre todo le va a costar muchos recursos. No se van a meter a eso porque no es política del gobierno norteamericano. La política del gobierno norteamericano ahora es una política de intereses globales, de la economía global, que ha perdido. Por eso es que el presidente Edmundo González sabiamente respondió al periodista francés: antes que en una intervención, prefiero conversar y llegar a un acuerdo con Maduro y toda su gente. Esa es la realidad. Muchos quisieran que sea distinto, pero no lo es. No lo es. Lamentablemente, es la realidad. Quisiera saber ustedes qué opinan al respecto, primero, del señalamiento que hizo este traidor Lara Farías respecto al presidente Edmundo González. Y luego, sobre esta opinión que estoy dando, respecto que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no tiene política de Estado para intervenir a ningún país de América Latina de forma militar, por la violencia, por la fuerza. Hasta el próximo video. Muchas gracias.